Los tiempos cambian y nos transforman, nos hacen más sabios, nos enseñan, pero sobre todo nos hacen más fuertes. 50 años de historia, protagonizada por jóvenes emprendedores y decididos, íntegros, innovadores y creativos, formados con valores y principios. Funcionarios comprometidos y dispuestos al servicio de 15.063 estudiantes que se forman como profesionales de excelencia en la matriz, las sedes, extensiones y centros de apoyo de la Cato. Nuestro campus, estratégicamente distribuido en el país, cuenta con instalaciones de primer nivel. Matriz Cuenca, Casa Administrativa, 5 unidades académicas, miracielos, posgrados, FabLab, CIPP, con sus laboratorios de biotecnología, microbiología, principios activos y soberanía alimentaria, contaminación ambiental y aguas residuales, psicometría y neurociencias cognitivas, simulación en tiempo real, dominio técnico, realidad virtual y realidad aumentada. Sedes, Azogues y Macas, extensiones, Cañar y La Troncal, centros de apoyo, Quito, Tena, Zamora, oficinas, Loja y Machala. Para la excelencia en la formación académica de los estudiantes a través de sus prácticas académicas, la universidad cuenta con el Hospital General Universitario Católico, laboratorio clínico, clínicas odontológicas, medios de comunicación, Radio Ondas Cañares y Academia TV. En su editorial universitaria, El Única produce libros en todo el proceso editorial, desde la recepción, la diagramación, el diseño, la impresión y la socialización de las obras. La clínica veterinaria ofrece servicios en las áreas de clínica, hospitalización, diagnóstico por imagen y laboratorio clínico. En la apuesta por la internacionalización, la Universidad Católica de Cuenca ha suscrito decenas de convenios internacionales vigentes con países como España, Japón, Perú, Colombia, México. Estos acuerdos permiten que estudiantes y docentes tengan la oportunidad de realizar movilidades a diferentes universidades del mundo, así como recibir estudiantes extranjeros que desean ser parte de nuestra universidad. Para atender la solución de los problemas y necesidades de la comunidad, la oferta de grado apunta a 25 carreras y en posgrado se ofertan 16 maestrías. Contamos con 7 unidades académicas: administración, ciencias agropecuarias, educación, artes y humanidades, ingeniería, industria y construcción, salud y bienestar, ciencias sociales, tecnología de la información y comunicación. La investigación, la innovación, el pensamiento crítico y el desarrollo tecnológico son prioridades en la Universidad Católica de Cuenca, que cuenta con 9 centros de investigación y profesionales altamente capacitados, empeñados en generar aportes en favor de la colectividad, sus múltiples problemas y necesidades. Para atención al estudiante, la universidad cuenta con las áreas de becas y apoyo económico, área de ética y bioética, derechos humanos y defensoría universitaria, área de igualdad, área de arte, cultura, interculturalidad y deporte, área de bienestar estudiantil. En la Universidad Católica de Cuenca estamos listos para afrontar los nuevos retos de la educación. La experiencia nos permite ofertar la educación en línea en el sistema modular. Para ello, se invierte en tecnología para garantizar que aulas virtuales se encuentren siempre disponibles para el acceso y uso de los estudiantes y docentes a través de nuestras diferentes plataformas: página web, EDEA, entorno virtual de enseñanza-aprendizaje, plataforma de videoconferencia y plataforma de gestión académica administrativa ERP. La universidad, a través del área de seguimiento a graduados, mantiene el vínculo con sus profesionales después de las aulas, a través de reconocimientos y encuentros,
Servicios y beneficios como la bolsa de empleo, gratuidad en la inscripción de posgrados y descuentos en educación continua. El Centro de Educación Continua, a lo largo de estos meses, ha pensado en la formación permanente de nuestros estudiantes, profesionales y sociedad en general. Con el objetivo de llegar a la excelencia académica, se han implementado varias ideas de educación virtual, las cuales han sido ejecutadas mediante las plataformas digitales y junto al equipo técnico. Gracias a esto, se han realizado webinarios y cursos gratuitos. Al momento, hemos capacitado y certificado a más de 24,000 personas en nuestros webinarios. De igual manera, 936 estudiantes formaron parte del primer curso online de Psicología en Emergencias y Desastres. Como Centro de Educación Continua, contribuimos al desarrollo del país y del mundo con nuestras ofertas, que son estructuradas pensando en las necesidades de las organizaciones, individuos y sociedad actual. Hoy nos hemos adaptado a una modalidad distinta, pero completa, al mundo digital, que nos brinda oportunidades para seguir implementando cada proyecto y cada sueño. Porque la educación nunca termina, no se detiene. Tu futuro está en tus manos. Somos una universidad de calidad y más cerca de la sociedad. En la Universidad Católica de Cuenca, la educación de excelencia es nuestra pasión y el protagonista eres tú. Muy buenos días a todos. La Sociedad de Debate y Oratoria de la Universidad Católica de Cuenca, en coordinación con el Centro de Educación Continua de la Universidad Católica de Cuenca, les da la más cordial bienvenida al ciclo de webinars Realidad Nacional Postpandemia, Cómo salvar al Ecuador, un espejo a las elecciones 2021. En este momento damos paso a nuestro moderador, el señor Francisco Guerrero. Muchísimas gracias por esta introducción y bueno, muy buenos días con todos los presentes. Por favor, antes de comenzar, simplemente ruego de la manera más encarecida contar con toda su atención para poder dar comienzo a la conferencia, pero sobre todo para aprovecharla al máximo nivel. Pues bien, mi nombre es Francisco Guerrero, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador y actual presidente del Club de Ciencia Política y Diplomacia de Riobamba, que es auspiciante del evento. Pero el día de hoy seré su acompañante y su nexo con el ponente. En primer lugar, quiero recordarles que esta es la primera conferencia del día y la tercera de manera general en la serie de conferencias organizada por el Club de Debate de la Universidad de Cuenca con el tópico Cómo salvar al Ecuador, un espejo a las elecciones 2021. Pero el día de hoy trataremos específicamente el tópico Ecuador ante los ojos del mundo, relaciones internacionales durante la pandemia. Y bueno, como es de conocimiento de todos nosotros, las relaciones internacionales son uno de los campos principales a tomar en cuenta en el mundo actual. Factores como la globalización, interdependencia y, por supuesto, en este caso la pandemia, generan la necesidad de crear políticas públicas a nivel global. Por lo tanto, es importante comprender la situación exterior de nuestro país. Pero por supuesto que yo no soy la persona designada para hablarles de esto, porque justamente contamos con una personalidad que es experta en temas de relaciones internacionales y nos ayudará a comprender el tema a profundidad. Precisamente hablo del doctor Isidro Fierro, quien es decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Espíritu Santo, es magíster en Administración de Empresas, además cuenta con un MBA de la Universidad de Lleida, Cataluña, en España, y una maestría en Biology en la Universidad del Estado de California, en Fresno. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias de la Dirección en la Universidad Nuestra Señora del Rosario en Bogotá, Colombia, pero también cabe recalcar que ha sido docente en asignaturas como Marketing Internacional, Factores Culturales de Negocios Internacionales, Liderazgo, Creatividad y Negociación, Cultura de Negocios, entre otras. También, como ya lo mencionaba anteriormente, es experto en temas de relaciones internacionales, entre ellos los conflictos en Oriente Medio, ISIS, Ejército Islámico, entre otros. También tiene conocimientos sobre estudios en el exterior e intercambios estudiantiles. Finalmente, voy a recalcar que su área de investigación se centra en la adquisición y desarrollo de competencias interculturales.
Pero bueno, antes de dar paso, me gustaría recordar que durante estos valiosos espacios académicos siempre estamos generando dudas, por lo tanto hago la cordial invitación a que realicen sus preguntas a través del chat de la plataforma para que al final podamos dar paso a leerlas. Pero bueno, sin mucho más que decir, doctor, sea usted bienvenido. Perfecto, buenos días con todos. ¿Me escuchan y me ven bien? Por favor, ¿me confirman eso? Efectivamente, doctor. Perfecto, muchas gracias. Isidro, solamente Isidro. Muchas gracias a todos. Mi nombre es Isidro Fierro. Gracias por la presentación. Sí, soy decano de la Facultad de Estudios Internacionales aquí en Guayaquil, en la UES, Universidad Espíritu Santo, y nosotros tenemos la carrera de Negocios Internacionales que es dictada 100% en inglés. Y justamente estoy muy gustoso de hablar con ustedes estos 30, 35 minutos sobre lo que pasa en la actualidad. Voy a poner la presentación. Lo que pasa en la actualidad en torno a Ecuador ante los ojos del mundo. Y quiero centrarme en estos minutos que estamos empezando ahorita, es centrarme en un término puntual y específico que es la apertura. Mientras uno más se abre y se expone al mundo, puede visualizar los productos que puedan tener. Obviamente no es una panacea que al exportar hacia el mundo, abrirse, también puedan haber externalidades y ser un poquito más vulnerables. Pero vamos a hablar en estos 30 minutos casos específicos y puntuales de cómo la apertura al mundo, obviamente teniendo bien entabladas las negociaciones, pueden hacernos visualizar más. Si es que hemos estado aislados o tratar de estar con los malos de la película, realmente no nos lleva a ningún lado. Entonces, justamente de esto se trata la presentación de hoy. Bueno, ya me presentaron. El tema de mi énfasis en la actualidad es el estudio de competencias interculturales, como había mencionado en la presentación. Ese es lo que me apasiona sobre las competencias interculturales, y es básicamente el medir cómo una estudiante, antes de entrar en contexto, como una experiencia internacional, una movilidad internacional que tenemos aquí en la UES, justamente en esta carrera de negocios internacionales aquí en la UES, cómo el impacto de una periplo internacional tiene un efecto en ti, en las competencias interculturales, cómo tú adquieres o desarrollas dicha competencia intercultural. Pero bueno, empezando con la presentación, sabemos que es un mercado global y yo quería centrarme en el tema de la apertura, abrir el mercado. Y no hay solamente 12, 13 millones de consumidores, como puede ser la población de Ecuador, sino aproximadamente casi 7 billones de consumidores. Y los 7 billones de consumidores son los que van a estar apeteciendo o queriendo saber un poco más de qué podemos ofertar. Si nosotros nos quedamos aislados en nuestras 4 paredes, si no visualizamos y no nos expandimos nuestros horizontes, realmente nuestra visión va a estar muy sesgada y nos vamos a perder las grandes oportunidades que pueda tener nuestro mercado. Y para eso, ¿qué tan abiertos podemos estar? ¿Qué tanta apertura podemos tener? Está la importancia de los rankings. ¿Y por qué quiero hablar de los rankings? Los rankings te esquematizan, te ponen en un orden, no cronológico, perdón, un orden de rankings basado en qué tan competitivo, qué tan atractivo puede ser tu mercado al mundo. Y justamente ahí me voy a detener un poquito en la importancia de los rankings. ¿Para qué sirven los rankings? Los rankings te expone, como se dice, entre otras ligas, para visualizarte y desnudar tus falencias o virtudes. Entonces, los rankings son utilizadas como herramientas trascendentales para elegir. Ustedes eligen a la mejor universidad que está rankeada, ustedes eligen al mejor, tal vez, empleador que está bien rankeado, ustedes eligen la ciudad para vivir que está mejor rankeada, etc. Entonces, ¿quién utilizan estos rankings de apertura? Las compañías consultoras, las multinacionales, las misiones diplomáticas, los expatriados. Y hay rankings y rankings, ¿no? Aquí uno que quiero presentarles es de la percepción de la corrupción, CPI o CPI, que habla sobre la corrupción y la percepción. Entonces, si vemos que en un país donde la corrupción es rampante, obviamente eso da una imagen negativa
paupérrima hacia el mundo. Entonces, las cosas tienen que estar en orden desde adentro para poder proyectarse hacia afuera. Y podemos ver el mapa África Central con un rojo intenso, donde se indica que es sumamente corrupto las naciones de ese país, y vemos algunos países en el bloque, ex bloque soviético, que también se comportan de igual similitud. Entonces, al abrir los ojos al mundo, tenemos que ser y parecer limpios en nuestros procesos. Y justamente los rankings están relacionados con las correlaciones. Es decir, existe una relación íntimamente positiva y estrecha entre gran desarrollo, como indica el HDI, el Human Development Index, que mide temas de desarrollo, y la percepción de corrupción. Entonces, no hay sorpresa que países como Nueva Zelanda, Singapur, Noruega, están bastante bien. ¿Por qué están bastante bien? Porque ellos tienen un HDI bastante interesante, bastante óptimo, pero la corrupción es casi nula. Por el contrario, países que están acá con una corrupción bastante elevada, pero un índice de desarrollo bastante bajo. Entonces son las antípodas de esta situación, y obviamente también hay que destacar en el tema de la apertura al mundo que mencionaba de Ecuador. Miren este caso, Ruanda. No sé si ustedes conocen la situación de Ruanda o lo que pasó ya hace 20, 25 años, el gran genocidio. Entonces, en el año 93, 95, nadie daba un centavo por Ruanda. Nadie creía en ese país. Pero poco a poco, con apertura comercial y con sostenibilidad ambiental, han podido ser lo que le llaman los estadísticos un punto aberrante positivo, es decir, un outlier. Ruanda, repitiendo, que hace 25 años nadie daba mucho por ellos, pero ahora se ha aperturado al mundo de una forma tan buena, que es un modelo a seguir en temas económicos. Y otro país que les pido, ustedes que están en relaciones internacionales, están en negocios internacionales, no sacar de la mente a Botswana. Botswana y Ruanda, chicos, si quieren hacer sus papers, sus tesis de maestría, de doctorado, lean esos casos. No solo Estados Unidos, no solo Singapur, no solo Noruega, hay otros países que son los outliers. Ruanda y Botswana son los casos de éxito, como estando en un entorno bastante complicado como puede ser el centro o el sur de África, han salido adelante. Y obviamente hay países que lastimosamente no han hecho bien las cosas, como son Grecia, Italia, y bueno, por acá está España. Entonces, la apertura, cómo tú te abres al mundo, dice mucho de ti, y ahí se ve el desglose. ¿Cuánta gente es normal para ellos pagar por corrupción dentro de un país? Es un tema que tenemos bastante recurrente en nuestro país. ¿Qué tan normal es visto pagar corrupción para cualquier trámite que quieras hacer? Vemos que la población de Camerún, casi el 80% de su población, o Camboya o Albania, es normal pagar, ¿ok? Por algún tipo de trámite como tal. Y existen países como Austria, Canadá, Francia, que el 1% estarían dispuestos a pagar para algún tipo de coima. Entonces son temas muy importantes, y hay casos, por eso ustedes que están en relaciones internacionales y negocios internacionales, que les doy ejemplos, ¿no? Vimos Ruanda, vimos Botswana, y en un caso particular, Estonia. ¿Qué sabemos de Estonia? Estonia, un satélite soviético, y en la actualidad es un país con la mayor apertura a nivel electrónico, y eso es algo que debería usar el Ecuador para abrirnos ojos al mundo. Estonia, tal vez no todos lo ubicamos bien, pero Estonia es un ganador a pesar de ser República Soviética. Cómo ellos se han aperturado al mundo y son el país número 1 en lo que tiene que ver con comercio electrónico. Es decir, todos los procesos que tú haces, todos los pasos, los trámites para abrir un negocio, para tener algún permiso, alguna patente, todo es hecho en línea. ¿Okay? Entonces, obviamente, el ciudadano no se preocupa por estas cosas, sino todo está claro, todo está estipulado, todo está disciplinadamente puesto en las páginas web de este gobierno, el gobierno electrónico. Uno puede ser ciudadano electrónico, obviamente, de Estonia, con varios clics, porque ellos incentivan esa inversión. Entonces, tengan en mente Ruanda, Botswana, Estonia, que son ganadores en las actuales el mundo VUCA o VICA, como un término muy interesante, el mundo VUCA o VICA, que es altamente vulnerable,
altamente incierto, altamente complejo y ambiguo, por sus siglas VICA, V por vulnerable, I por incierto, C por complejo y A por ambiguo. ¿Qué le preocupa a los ciudadanos de otros países? Digamos, en el caso de los comerciantes de Estados Unidos, ellos se preocupan más que todo por regulación de impuestos, la burocracia, que llamamos el red tape, el acceso a la educación también y las excesivas tasas de impuestos como tal, y leyes laborales restrictivas. ¿Qué le preocupan a los chinos? Es la corrupción. Miren cómo misma situación puede ser vista de otra forma. La inestabilidad política, la burocracia, la infraestructura inadecuada. Entonces son las cosas que más afectan a los ciudadanos de esos países. Volviendo al tema de los rankings, ¿no? Mencionaba, Mercer es una rankeadora muy interesante que ustedes como relacionistas internacionales tienen que tenerlo en la cabeza todo el tiempo, y esto es lo que vemos siempre en negocios internacionales. Ellos tienen dos rankings muy importantes, muy chéveres por verlo, el costo de vida y la calidad de vida. Ahí uno se apertura hacia el mundo, es decir, se abre el mundo. Si uno se queda en sus cuatro esquinas, estoy hablando por el tema de turismo, tema de apertura comercial, tema de lo que siempre incentivamos son las ciudades hermanas, cómo uno puede poco a poco darse a conocer. Por ejemplo, cómo yo me doy a conocer aquí, con este foro, hablando frente a 100, 200 jóvenes, para que escuchen un poquito de lo que nosotros hacemos acá. Entonces, en la apertura, y por eso felicito a los organizadores, para conocer de ustedes y ustedes que conozcan de nosotros, la apertura es la solución para poder conocernos y saber qué estamos haciendo en una zona geográfica. Mercedes, ellos tienen una ranqueadora que te pone el costo de vida y la calidad de vida, y miren aquí las ciudades están mejor estipuladas. Entonces, ese es otro mensaje para Ecuador. La apertura comercial, la apertura de todos nosotros para que podamos saber qué está pasando, cuáles son las mejores ciudades para vivir, la mejor calidad de vida que hay, y eso es algo que también el Ecuador debería tener en su radar. Y cuáles son los criterios para elegir estas ciudades, índice de educación, estabilidad política, desarrollo económico, actividades socioculturales, educación, servicios públicos, recreación, consumo de bienes, accesibilidad a casas y entornos naturales. ¿Okay? Ahora viene un tema que no nos va a ayudar mucho, un tema muy interesante. Esto es un ranking un poquito antiguo. Miren, es los países, no, este aquí no es el otro, es los países que tan costosos pueden ser. Ecuador es un país costoso, lastimosamente, porque no es atractivo. El tema del dólar nos ha ayudado bastante, pero encarece muchas cosas, el tema de los tributos, impuestos, que encarece cualquier cosa. Entonces, nos ponen en una desventaja, aunque macroeconómicamente somos muy importantes y muy sólidos. Por eso, cuando en el ámbito de negocios que tenemos nosotros, que traemos estudiantes extranjeros acá a Ecuador, para aprender español para extranjeros, nuestra competencia se ve un poquito en ventaja porque son más económicos, dígase Costa Rica, dígase España, dígase Perú, pero nosotros tenemos un ambiente macroeconómico un poquito más estable, pero un poquito más costoso en el día a día como tal. Un índice que quiero compartir con ustedes también sobre la apertura comercial, que es importante, es el índice Big Mac. No sé qué tanto sabían de este índice. Es muy interesante porque utiliza como el tema cero, la hamburguesa de Nueva York, y cualquier hamburguesa más cara en Suiza, Brasil, la Unión Europea, es considerado un país más caro, y países que están un poquito más barato. Entonces, este índice es muy importante para la atractividad de un inversionista. Entonces, ¿por qué eligen una hamburguesa y no una botella de agua o un cigarrillo? ¿Por qué? Porque la hamburguesa es un producto que el pan es el pan, la lechuga es la lechuga, la carne es la carne. Entonces, como es una franquicia, es de igual accesibilidad. En cambio, el agua, dependiendo qué tan accesible o inaccesible el agua puede ser, es fácil para una persona encontrarla. Ahora, y los cigarrillos tienen muchos temas con los impuestos, ¿no? También hay índices de sustentabilidad en el tema del medio ambiente. Es muy interesante saber qué países que ponen como prioridad el tema del mercado de carbono. Nosotros como Ecuador lo hicimos hace alguna vez. Ahora hay bastantes iniciativas privadas que ponen qué tan sustentables, y eso nos abre el mundo, nos expone al mundo. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que nuestras empresas
y gobiernos son sustentables, reciclamos y todo el chiste, estamos haciendo bien las cosas. Pero ¿qué pasa con varios compañías o países que realmente no lo han hecho así? No lo han hecho así, y ellos lo que hacen es mentir. Cuando tú mientes en un tema de medio ambiente, estás incurriendo en lo que se llama greenwashing. ¿Qué es greenwashing? Cuando tú mientes sobre los procesos, que dices que reciclas pero no reciclas, cuidas del medio ambiente pero no cuidas del medio ambiente, y así. Y vamos al índice de economía abierta. Eso es el mejor ejemplo que puedo darle, y el mejor ejemplo específico es esto que está pasando justamente, que ya todos sabemos, en la península coreana, ¿no? Un caso junto a pocos metros de distancia, como Corea del Sur y como Corea del Norte, eran el mismo país, como son identidades totalmente distintas, ¿no? Antes, allá por los años 80 y 90, cuando uno hablaba del top of mind tecnología, inmediatamente uno lo asociaba con Japón. Tecnología, Japón. Sony, si no tenías un Sony Walkman, no estabas en nada. Pero ya se ha ido relegando, y ahora el que ha tomado la batuta, la posta, el pináculo en esto es Corea del Sur. Todos tenemos, la mayoría tienen un Samsung, o maneja un Kia, un Hyundai, un LG, un Panasonic, un Kia, etc. Entonces todos son de Corea del Sur. Todos estos productos que he mencionado, Samsung, etc., Daewoo, son de Corea del Sur. Entonces ya Japón quedó relegado porque ellos han dejado de ser competitivos. ¿Por qué Japón dejó de ser competitivo? Esto es un ejemplo para nosotros. El artículo que salió el noviembre del 2019 en Harvard Business Review, un artículo, no un caso, un artículo, decía que lastimosamente esto es pre-pandemia, ¿no? Pre-pandemia. Lastimosamente los japoneses, los líderes japoneses se quedaron centrados en Japón. Solamente unos 150 millones de consumidores en Japón, y dejaron o desincentivaron el aprender el inglés. Desincentivaron llevar migrantes a otros países. Entonces, se quedaron fuera de la competencia. Ese es el mejor ejemplo de perder la competencia intercultural. Es decir, Japón es el mejor ejemplo de alguien que ha perdido por completo, de largo, la batalla en la internacionalización, porque esos mercados japoneses se han quedado en Japón. En cambio, Corea del Sur es otra realidad. Miren cómo ha salido adelante. Ahora todo es Corea del Sur. En tema de tecnología, yo mencioné las marcas, LG, Samsung, Panasonic, Hyundai, Kia, todos son de Corea del Sur. ¿Por qué? Porque se han posesionado bien. ¿Y cómo llaman? Como universidad queremos los mejores estudiantes. Como países queremos los mejores trabajadores. Y como Corea del Sur seleccionó a los mejores expatriados, dándoles incentivos. Es decir, si yo voy a trabajar a Kia, yo voy a estar muy ocupado. ¿Y mi familia qué va a hacer mientras yo estoy ocupado en Seúl trabajando? El gobierno les enseña coreano a mi esposa, a mis hijos, para que se inserten dentro de la comunidad. Viceversa, si mi esposa va a trabajar a Daewoo, a Corea del Sur, ella va a estar muy ocupada. ¿Y yo qué hago? Me dan clases de coreano y me tratan de insertar laboralmente dentro del país para ser bienvenidos a todo el entorno, y de esa forma ser atractivos a la mano de obra exterior. El tema del libro de competitividad es muy importante. Siempre está, bueno, Estados Unidos, Hong Kong, Singapur como los grandes ganadores por su apertura. Tema de tecnología también. Países que son un poquito más abiertos. El tema de Estonia no estaba ahí todavía, pero como la apertura. Canadá es otro ejemplo interesante, como el gobierno electrónico te permite abrirte al mundo para que puedan saber un poquito más de ti, de tus procesos como tal. El tema de educación, sabemos todos, con Finlandia, la apertura también sobre ojos al mundo, cómo las escuelas pueden catapultarse hacia afuera. El índice de periodismo, ¿no? La prensa libre como tal, también te permite abrirte al mundo, los ojos al mundo, como países como Dinamarca, Finlandia, que tienen un poquito más de claridad sobre la prensa libre, te permite hasta cierto punto criticar y salir de esa zona de confort, o tener un solo tema de habla. Hay varios índices de democracia, hay índices de desarrollo humano, hay índices de
de varias cosas que uno puede analizarlo, y estos son índices que te dan una ruta, una hoja de ruta importante de todas las cosas que tú puedes hacer para expanderte y abrirte al mundo. Hay también temas de rankings de las penas de muerte, ¿no? ¿Qué tan fuerte eres tú con el tema de penas de muerte? El tema de penas de muerte que mencionaba, el tema de desempleo también, no es algo importante. Hay países pequeños como son Andorra, Mónaco, Azerbaiyán, tienen un porcentaje muy bajo. Obviamente eso ya son políticas internas, lo manejan así. Y miren estos países de África, 40, 80, 70% de desempleo. ¿Por qué? O 45%. ¿Por qué? Porque hay cosas internas que son un poquito más complicadas. Entonces estos países que son así son poco atractivos, se incentiva poco el comercio como tal. El tema también del dióxido de carbono, ¿no? ¿Cuánto contaminas tú? Y un tema importante, ya para ir finalizando, miren este de aquí, que se llama el índice PAS Global, un poquito antiguo, de donde te dice la percepción, qué tan pacífico eres tú, cómo te perciben. Y eso es muy importante. Miren Canadá, qué bien está posesionado. Canadá, Panamá, Australia, qué tan bien posesionado. Miren, en Sudáfrica está Botswana, como les mencionaba. ¿Qué tan bien posesionado estás tú? Es decir, yo voy a invertir a un país que me da tranquilidad, que me da percepción de paz. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, como la paz también transmite tranquilidad en el momento de emprender o de dar a conocer algún tema atractivo de ti. Listo, con eso concluyo mi intervención. Estoy apto para preguntas que puedan tener el público. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias, máster, doctor, por esta gran intervención. Creo que ha topado varios puntos muy relevantes para entender el mercado abierto, ¿no? A nivel global. Y de hecho, sí, contamos con varias preguntas. Y la primera que me gustaría mencionarle es, ¿por qué entre países que tienen mismas posibilidades de ser líder comercial son pocos los que logran tener mayor impacto? Yo creo que es la predisposición, creo y juzgo que es la predisposición por parte de los gobernantes, ¿no? El hecho de que decir retóricamente me abro, pero no, realmente no haces eso. ¿Y cuáles son los pasos, no? Tratar de conocer, ahí viene el tema cultural. Tú dices, me abro al mundo, pero ¿qué? Tienes que conocer un poquito más de tu contraparte, ir un poquito, como dicen los gringos, de extra mile, para empaparte un poquito más de lo que hace la otra persona y de esa forma poder vender efectivamente al otro mercado. Es decir, que haya la voluntad y aprender del mercado que quieres venderle para que tenga una venta un poquito más exitosa, pues, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, simplemente agradecer a los 267 espectadores que se encuentran. Recuerden que estos espacios son generados por ustedes y para ustedes. Ahora bien, habló mucho usted, doctor, del tema del desarrollo económico. ¿Desarrollo económico es sinónimo de bienestar poblacional? Por ejemplo, tenemos el caso de China, que tiene un crecimiento exponencial en temas económicos, pero esto en el bienestar poblacional no se ve tan reflejado. ¿Cómo lo ve esto usted, doctor? ¿Me puedes repetir la pregunta? No entendí la última parte, por favor. Sí, si desarrollo económico es sinónimo de bienestar poblacional. Que aumentemos la economía quiere decir que específicamente van a mejorar las condiciones de una población. Claro, importante punto, ¿no? El tema es ser inclusivos, ¿no? Porque, claro, tú podrás tener macroeconómicamente buenos valores, pero si tienes a un grupo vulnerable que está relegándose, realmente no es un desarrollo como tal, porque todos somos ciudadanos del país. Entonces, si hay un grupo, un sector que está relegado, no eres inclusivo. Entonces, China hasta cierto punto lo es, pero miren que existe la región, a los relacionistas internacionales tienen que saber, China es un país, pero son realidades totalmente diferentes. Para hacerlo sencillito, son dos Chinas. El China del Este, que es sumamente exitosa, Shanghai, Hong Kong, Beijing, Xi'an. Pero ¿qué pasa con el China del Oeste? Vacío, despoblado, peligroso y pobre. Entonces, si no se incluye todo, no es un modelo exitoso, en mi opinión. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pues bien, ahora tenemos una pregunta y nos dicen lo siguiente.
En Ecuador siempre se ha hablado de la diversificación de la demanda de exportación ecuatoriana. En tiempos de pandemia se ha diversificado la oferta nacional. ¿Cómo se está manejando en temas de exportación la diversificación de nuestros bienes y servicios? Es una muy buena pregunta, excelente. Yo creo que estamos haciendo bien ese tema, pero el tema de abrirte a diferentes mercados te da mucha atractividad. Antes éramos socios de Libia, de Irán, que no nos llevaba mucho. Entonces, yo sí soy consciente, fehaciente apoyo el tema de abrir mercados, pero mercados que tengan sentido, como son Malasia, como son Singapur, como son Indonesia, ser miembros de APEC, para de esa forma ser un poquito más abiertos a mercados que sí puedan darnos valor, no aislarnos del mundo. No sé qué hacemos con Libia ni con Irán, porque realmente son los malos de la película, no tienen problemas internos y no nos ayudaron nunca para irnos más allá. Entonces, el mercado europeo, Rusia inclusive está bien, pero de esta forma vamos a hacer atractivo este mercado, que es interesante. La India también, y eso es muy importante, tratar de salir de esta zona de confort con los mismos de siempre, sino activar otros mercados que no los teníamos en el radar, pero que realmente van a ser un valor agregado para nosotros. Muchísimas gracias. Ahora bien, Francisco Ushpa nos comenta, ¿cómo sería el término adecuado para llamar a las personas que comienzan un negocio? ¿Emprendedor o innovador? Y si hay diferencias, ¿cuál sería? Emprendedor, innovador, yo creo que están relacionadas, porque el que emprende innova y el que innova emprende, ¿no? Porque si tienes una innovación y no la haces económicamente activa, no tiene sentido. Y si eres emprendedor y no tienes una innovación, difícil que seas emprendedor, porque el emprendedor innova, mete o satisface algo que no estaba en nuestro radar. Entonces, al tener eso en el radar, vas a ser innovador y tratar de sacar adelante algún problema que hemos tenido antes, ¿no? Muchas gracias, doctor. Ahora bien, ¿cuál sería una propuesta específica para la reactivación económica en el Ecuador? Abrirse al mundo, porque al abrirnos al mundo, señores, al abrirnos al mundo, nos ven nuestras grandes dificultades, pero al mismo tiempo nos van a identificar grandes cosas que tenemos de ventaja. Entonces yo creo que sí es importante abrirnos al mundo, porque al abrirnos al mundo nos exponemos. Como un ejemplo bien sencillo y coloquial. Si siempre jugamos fútbol con el mismo equipo de fútbol y siempre les ganamos, nunca vamos a mejorar. Pero si vamos a otras ligas y nos exponemos y nos golean, y de esa goleada aprendemos, mejoraremos y seremos más competitivos, no mañana, ni tampoco el viernes, pero sí tal vez en un mes. Perfecto, muchísimas gracias. Y justamente con esto que usted terminaba de mencionar, aparece una pregunta también y que también es parte pues de lo que usted conversaba con estos temas del el cambio climático también y las externalidades que justamente genera el crecimiento empresarial y el crecimiento económico. Entonces, ¿cómo se puede equilibrar esta manera de apertura, este crecimiento económico y al mismo tiempo un bienestar también para el clima? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Está el mercado de carbono. Chicos, ustedes si no conocen o ya conocen, metan en cabeza el mercado de carbono. Claro, en la época del inicio del 2000 era la panacea, ¿no? Pero se tiene que mejorar. Y el mercado de carbono, innovación, emprendimiento están de la mano. Y sostenibilidad, tres cosas de la mano. Mercado de carbono es la solución. ¿Por qué? Porque no es perfecto, ojo, no es perfecto, pero es un ciclo donde se premia al que hace bien las cosas y se castiga al que hace mal las cosas. Mercado de carbono, en mi opinión, es la solución. Muy interesante esta respuesta, doctor. De seguro todos la vamos a profundizar después. Ahora bien, usted mencionaba que el coste de vida de promedio en el Ecuador es alto. ¿A qué se debe este coste alto? ¿Es la dolarización un factor? Y sobre todo si esto genera inflación. La inflación claro, es más controlada porque es dolarizado, pero es caro por el tema de impuestos, de aranceles, que tenemos en varios bienes y servicios. Claro, muchas frutas son baratas, etcétera, pero tema de ropa, tema de carros, no puede ser que seamos más caros que Colombia y Perú. Entonces, eso definitivamente nos hace bastante poco competitivos. Entonces, el mejor ejemplo que les puedo dar, el tema que manejo mejor, cuando vienen estudiantes de intercambio de Estados Unidos o de Europa, a los que no hacen la tarea, de revisar qué tan caro es Ecuador, se pegan un suelazo, y disculpen la palabra, se pegan un suelazo porque dicen, Ecuador debe ser barato. Eso es lo que chicos que no hacen su tarea.
cuando vienen acá se pegan un suelazo en el mismo aeropuerto, porque ven que es carísimo. Para mí es carísimo. Para ellos es carísimo. Claro, ¿por qué? Porque son estudiantes, no hicieron su tarea de revisar qué tan caro es, ¿okay? Que tal vez estén acostumbrados en Europa a irse de una ciudad a ciudad, es barato. Aquí es en avión de Guayaquil a Quito o Guayaquil a Cuenca, es caro. A Galápagos ni pensarlo. Entonces se pegan el suelazo y dicen, wow, qué caro, no fui preparado. Era el dólar, sí, pero no fui preparado. Entonces, ese tema es muy interesante. ¿Por qué? Por aranceles que tenemos a varios productos, Francisco. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y bueno, para finalizar con la ronda de preguntas, es importante, sí, por supuesto, el crecimiento económico de los países, pero ¿qué papel juegan las regiones también en el crecimiento y en apertura? O sea, ¿cuál es el papel que se debe plantear como región? Por ejemplo, usted hablaba el caso del sudeste de Asia, que es un caso muy interesante. ¿Cómo le ve este tema de las regiones? Excelente pregunta, muy buena pregunta. Yo considero que, muy buena pregunta, considero que la asociatividad es fundamental. Asociarse entre regiones, entre países, perdón, miren lo que quiso hacer el coronel Muammar Gaddafi, que en paz descanse, bueno, lo quiso hacer para mal, pero el proyecto era bueno, Pan-África. Era Pan-África, una África. Claro, el proyecto era muy bueno, pero tal vez mal empleado, ¿no? Pero Pan-África, para unir los 38 países, como idea fue genial, fue fantástica, fue espectacular, pero obviamente ya es un poco más complicado. Pero la unión regional es importante. Los grandes tigres de Asia del Sur, tuve la oportunidad de vivir en Malasia, y sea ciencia cierta cómo se manejaba Singapur, Indonesia, Tailandia, pero ya fueron temas apolíticos que no los permitieron avanzar. Es muy interesante. Miren los países del Báltico, Latvia, Lituania y Estonia. Esos chicos, métanle cabeza a esos países. Latvia, Lituania y Estonia. Grandes países que se asociaron. Entonces, por ejemplo, aquí viene un chiste, pero es verdad. Ellos cómo se asociaron. Para bien o para mal, ¿cuál es el top of mind de esos países? El vodka, ¿no? Digamos, el vodka. Entonces hicieron el vodka belt, el cinturón de vodka. En vez de vender el vodka de Estonia, o el vodka de Rusia, o el vodka de Latvia, hicieron un solo vodka de los países bálticos. Y los ganadores fueron los tres. Se fueron representando todos como grupo. La asociatividad regional es muy importante. Perfecto, doctor. Y simplemente para no dejar una pregunta, una duda en el aire, ¿cuál es la diferencia? Bien, en América Latina tenemos varios procesos de integración regional, pero ¿cuál es el problema para que estos procesos de integración regional no logren tener tanta fuerza al momento de generar políticas económicas regionales, quizá? ¿Me repites, por favor? ¿Cuál es la limitación que tiene América Latina en este tema de las regiones? Porque si bien tenemos procesos, no son tan fuertes. Yo creo que es foguearnos un poquito más. Como mencionaba, lo mencionaba al inicio, el tema de las competencias interculturales son fantásticas. Créanme, chicos, ustedes que están en relaciones internacionales o negocios internacionales, échenle cuidado a lo que tiene que ver las competencias interculturales. ¿Qué es una competencia intercultural? No es hablar 20 idiomas. Yo hablo 20 idiomas y soy competente. Nada que ver, ni cerca. Puedes hablar medio español y ser competente intercultural. ¿Qué es la competencia intercultural? Es saber comportarte de forma adecuada en una cultura ajena. Repito, saber comportarse de una forma adecuada en una cultura ajena. Eso no tiene que ver nada con el idioma, tú puedes hablar con las señas, es ser empático con otra cultura. Entonces, si tú me preguntas a mí, Francisco, yo diría ser más competentes interculturalmente hablando, es decir, abriéndonos al mundo, jugando con otras ligas. Muchas gracias, doctor. Muy interesante esta visión de la apertura en todos los sentidos, ¿no? Qué importante tomarlo en cuenta. Pero bueno, ya para finalizar, me gustaría simplemente, debido a que se unieron varias personas posteriormente, me gustaría repetir un poco del perfil del doctor que hemos tenido el día de hoy para tener conocimiento de la altura de este tipo de eventos. Contamos con la presencia del doctor Isidro Fierro, quien es decano de la Facultad de Estudios Internacionales de la Universidad de Espíritu Santo, magíster en Administración de Empresas, además cuenta con un MBA de la Universidad de Leiden en Cataluña, en España, y una maestría en Biology de la Universidad del Estado en California, en Fresno. Actualmente cursa un doctorado en Ciencias de la Dirección en la Universidad Nuestra Señora del Rosario, en Colombia. Ha sido docente y también, como ustedes pudieron ver, es experto en temas de relaciones internacionales y su área de investigación se centra en la adquisición y desarrollo de competencias culturales. Pues bien, para finalizar, simplemente me gustaría
invitarles a que nos sigan acompañando en todo nuestro ciclo de webinars. En la tarde, a partir de las 16:40 de la tarde, tendremos al experto doctor Osvaldo Ruiz Falconi, juez provincial, quien tratará el tema la ética y el servicio público en Ecuador. Sin nada más que decir, agradecer a todos los presentes. Doctor, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por su presencia, a los organizadores también, y que tengan una muy buena tarde. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad. Ha sido un placer. Gracias. Muchas gracias.